Estoy saliente de guardia y creo que desde que comencé prácticamente la residencia no paro de preguntarme todos los días por qué tengo que hacer guardias y por qué tengo que hacer guardias de 24 horas. Bienvenidos al canal, soy Emilio, residente de Medicina de Familia, y en este vídeo voy a hablaros un poquillo sobre el tema que en estos días ha vuelto otra vez a salir a la palestra a raíz de publicaciones de forma periódica en las cuales los compañeros médicos suelen quejarse sobre los turnos de 24 horas y de forma vehemente suelen hacer publicaciones en redes sociales quejándose sobre los mismos turnos que llevan implantados en España desde hace décadas. Como os he dicho, estoy saliente de guardia, estoy saliente de una guardia que en teoría es bastante light, es bastante tranquila, en la cual prácticamente durante toda la noche no ha salido ningún tipo de aviso, no ha venido ningún paciente, y bueno, se agradece, pero un saliente de guardia en el cual me siento cansado porque no duermo en mi casa, no duermo tranquilo, estoy pendiente de que pueda venir un paciente que a veces viene por una banalidad, pero a veces no, estoy pendiente de que si viene ese paciente malo tengo que ir lo más rápido posible y estoy en tensión. Y eso por supuesto hace que el salario o digamos la percepción honoraria que una persona, que un médico o una médica percibe por el hecho incluso muchas veces de estar descansando o de estar en modo a la espera, en modo espectador, también implica que esa persona está trabajando y eso muchas veces la gente no lo entiende. Pero bueno, aparte de eso, aparte del cansancio que supone enfrentarte a un turno de 24 horas de guardia, duermas o no duermas, descanses un poco o no descanses, el tema está en que a día de hoy, en España y en muchas partes del mundo, se siguen haciendo turnos de guardia en los cuales prácticamente la persona no descansa en las horas que debería y hace turnos que superan con creces los horarios normales en los cuales un trabajador estaría capacitado y cualificado para llevar a cabo su trabajo en unas condiciones dignas y de calidad. Y en España en concreto, el sector médico, que prácticamente es de los pocos sectores ya que hace guardias de 24 horas, porque por ejemplo enfermería hace turnos de 12 horas, salvo que se cambien entre los compañeros los turnos para hacer 24, los auxiliares de enfermería hacen turnos de 12, los celadores, técnicos, etcétera, hacen turnos de 12 horas. Los médicos seguimos haciendo turnos de 24 horas, en muchos casos forzados, porque el propio programa formativo así lo dice. El ejemplo práctico son los médicos internos residentes. Y desde mi punto de vista hay tres razones principales por las cuales se sigue perpetuando ese sistema de guardia sanitaria, ese sistema de vigilancia sanitaria de urgencias y emergencias en nuestro país. Y voy a intentar de alguna forma sintetizarlo para que lo entendáis vosotros y para que veáis hasta qué punto la culpa de que las guardias sigan siendo de 24 horas no es de la población y no es del sistema, sino que principalmente la culpa de que sigan las guardias de 24 es de los propios médicos, de las propias médicas, del propio personal, digamos, que hace esas guardias de 24 horas. Así que vamos al lío. Punto 1. ¿Por qué siguen las guardias de 24 horas? Bueno, la población se echa las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo es posible que una persona que va a cuidar de nuestra salud, que una persona que va a atendernos, esté trabajando durante 24 horas y a lo mejor me atienda cuando lleva 15 horas seguidas trabajando, cuando está cansada, cuando no ha dormido, cuando puede cometer muchísimos errores, cosa que está demostrada científicamente, que cuando llevas X tiempo trabajando tienes una probabilidad cada vez mayor de cometer errores y errores garrafales. Y no estamos hablando de que se te pueda escapar una pieza, no estamos hablando de que se te pueda caer un vaso, no estamos hablando de que a lo mejor no seas capaz de hacer algo un poco más técnico, estamos hablando de la vida de una persona, estamos hablando de la salud de una persona. Y en ese aspecto, la gente a día de hoy me sorprende a mí y se sorprenden ellos cuando me preguntan, pero ¿cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Pues llevo desde por la mañana y a lo mejor son las 10 de la noche. ¿Cómo vas a llevar desde por la mañana si son las 10 de la noche? Y cuando mi respuesta es, bueno, pues me queda hasta mañana a las 8 de la mañana. Pero ¿qué haces 24 horas? ¿Pero no dormís nada? No, muchas veces no dormimos nada y en los hospitales menos aún, no se duerme prácticamente nada, se parte, se puede descansar 1
o 2 horas con suerte. Y la gente se queda como, ¡ay, qué valor tiene! ¿Y cómo eres capaz de estar así? ¿Y cómo eres capaz de atendernos así? ¿Y cómo eres tan amable? ¿Y cómo eres así o asá? Pues eres así porque no te queda más remedio, porque no te queda más cojones, porque el propio sistema te obliga a que hagas ese tipo de turnos. Y encima la población no favorece para nada, no ayuda para nada, porque no tienen conciencia ni tienen predisposición a intentar cambiar la situación, mientras que les atienda un médico a la hora que sea y donde sea, y un poco a la demanda y a las razones que ellos quieran. Por tanto, motivo número 1 por el cual las guardias de 24 horas, los turnos de guardia se siguen perpetuando, la población tiene poca conciencia de cómo funciona el sistema de guardias médicas en nuestro país y, por supuesto, ni va a luchar ni tiene ningún tipo de ganas de intentar cambiar la situación. A ti lo que te quieren es para que trabajes, para que los atiendas lo mejor posible y para que le des una solución a su problema, porque obviamente la persona que está mal, la persona que está enferma, se tiene que preocupar de sí misma. Es muy complicado que se ponga a mirar que el profesional que le está atendiendo está reventado o que una vez que le solucionan su problema se acuerde al día siguiente de montar un tinglado o de poner el grito en el cielo para decir no me parece ético, no me parece profesional, no me parece humano que me hayan atendido en estas condiciones. No me parece normal que nuestro personal sanitario médico trabaje en estas condiciones. Así que error número 1, falta de información de la población y falta de implicación de la población. Punto número 2, el salario. El médico habitualmente tiene un salario base que viene rondando unos 1.300 y pico de euros, que cuando se le quita el IRPF y las retenciones se queda en unos 1.000 euros aproximadamente. Sí, señores, los médicos en España somos 1.000euristas y el resto del salario que percibimos para poder tener una remuneración, digamos, aceptable o digna o de calidad, no un salario para vivir, no un salario para hacer grandes cosas, sino un salario más o menos decente. Bueno, pues ese salario se obtiene de las guardias médicas. Si una persona que trabaja como médico no hace guardias médicas, su salario pues puede rondar los 1.500, 2.000 euros cuando ya eres especialista y por supuesto tienes una serie de complementos asociados o incluso tienes que plantearte hacer tu horario de mañana más unas ciertas horas de tarde para complementar y para mejorar ese salario. Pero si los médicos no hacemos guardia, nuestro salario es una mierda. Nuestro salario en comparación con otros facultativos de Europa es una mierda. Y por supuesto que ganamos un salario que está por encima de la media española, que está por encima del salario mínimo, que puede llegar a darnos una vida más o menos de calidad. Pero ni de lejos hay una correlación entre la dedicación que estamos haciendo durante décadas, en muchas ocasiones, para llegar al puesto de trabajo al que llegamos o para llegar a la profesión a la que llegamos, en relación al salario que terminamos cobrando. O sea que punto número 2, los médicos dependemos, estamos sumisos y sujetos a hacer guardias médicas para poder llegar a tener un salario más o menos digno. Y cuando digo guardias es en plural, porque os aseguro que un médico especialista que haga una guardia tampoco gana mucho dinero. Uno que haga 2 guardias, más o menos ya va ganando algo decente, pero habitualmente el médico especialista suele hacer 3, 4 guardias al mes. Y motivo número 3, y también culpa de los médicos, el facultativo no tiene ganas de estar todo el día metido en el hospital, o en el centro de salud, o en las consultas externas, o en las consultas de tarde. El facultativo, originalmente, o de forma un poco optimista, querría estar en su horario laboral de funcionario, por decirlo de alguna manera, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y de vez en cuando, si hay que hacer alguna tarde porque haga falta para el sistema, pues vale, te lo compro, echas un turno de tarde. Pero ¿qué ocurre con aquellas personas que, aparte de necesitar un salario un poquito mayor, un poquito más digno, les obligan a cubrir un número determinado de horas para llegar al salario mínimo y para cobrar todos los complementos? Pues que entonces dependen de las guardias. Y no es lo mismo hacer 5, 6, 7 turnos de 24 horas
en el cual tú te plantas en el hospital, tú te plantas en las guardias de centros de salud, refiriéndome un poco a atención primaria y a las especialidades hospitalarias, haces tus turnos de 24 horas, tienes tu saliente al día siguiente y sabes que ya en tu cómputo de horas has hecho 24 horas. No es lo mismo eso que hacer 12. Si haces 12 horas, tienes que ir más veces al mes para cumplir con el número mínimo de horas que tienes que realizar para cobrar el salario íntegro y para cobrar un salario digno con el número de horas complementarias, que son las horas de guardia, que te den acceso a tener una mayor remuneración. Pues muchos de esos contratos de urgencias, sobre todo las hospitalarias y sobre todo las urgencias de centro de salud, implica que la gente no quiere hacer turnos de 12 horas, porque si coges y haces una guardia de 24 horas y puedes descansar 3 días, es cierto que al día siguiente, después de la guardia, vas a estar hecho una mierda, vas a estar destrozado, pero es que tienes 2 días de saliente, que te quedan más, con lo cual te interesa porque puedes organizarte la vida, porque puedes intentar hacer muchas más cosas, porque puedes empalmar y modificar el calendario para que a lo mejor te metas una paliza de un triplete o un cuatriplete de guardia y después estar de vacaciones o de salientes diferidos 6, 7, 8 días y tienes una mayor conciliación personal. Porque claro, conciliación personal tenemos la justita y la necesaria. Así que motivo número 3, la culpa de que sigamos teniendo guardias de 24 horas es porque los propios médicos se oponen a que tengamos turnos de 12 horas para evitar tener que venir más veces. ¿Qué subyace, por supuesto, dentro de este problema? Subyacen muchísimas cosas y hay mucha más profundidad dentro. Desde personal que está trabajando en un centro de salud o en un dispositivo de apoyo externo en un centro rural o en un hospital que vienen de otra provincia o que vienen de lejos y que, por supuesto, no es lo mismo conducir un día a la semana, 1 hora, hora y media de ida, 1 hora, hora y media de vuelta, que tener que estar todos los días yendo y viniendo. Eso no interesa. Y por supuesto tampoco le interesa al sistema quemar a ese profesional o que en situaciones en las cuales no puede cubrir ese hueco, si encima saben que hay una persona que se va a desplazar, pero que se desplaza a cambio de venir 6, 7 veces al mes a trabajar, pues no le van a forzar a hacer turnos de 12 horas que a lo mejor le fuerza a hacer venir a esa persona 10, 15 veces. O sea que al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola y somos los propios facultativos los que echamos para atrás muchas veces esas peticiones, esas propuestas de modificar nuestros turnos a 12 horas. Población inconsciente, salario inadecuado y dependiente de las horas de guardia y turnos en los cuales el profesional prefiere venir poco y trabajar mal o trabajar en unas condiciones indignas, poco humanas y poco profesionales, antes que dar una atención de calidad y un trabajo a un rendimiento completo porque la persona esté descansada. Esas son las 3 principales razones por las cuales las guardias de 24 horas siguen estando presentes en España y van a seguir estando presentes pues probablemente toda la vida. ¿Errores médicos? Así. ¿Errores sanitarios? Errores gordos que se cometen todos los días en los hospitales y en los centros de salud. Así. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las ocasiones la gente no se entera. Que la mayoría de las veces la gente no sabe hasta qué punto la cagan los médicos, las médicas, por el tema de no estar descansados, por el tema de no tener la atención centrada, por el tema de estar hechos una mierda. Problemas para el profesional de estrés, ansiedad, depresión, insomnio, cansancio, alteraciones en el ritmo del sueño, alteraciones nutricionales, etc. Así. Se nota muchísimo las personas que hacen guardia y las personas que no la hacen. De hecho, personalmente he visto cómo en estos 4 años de residencia he sufrido un envejecimiento mucho más acelerado que el que yo había sufrido en toda mi vida, en todos los aspectos. Y no tiene únicamente que ver con que vaya cumpliendo años y con que vayan pasando el tiempo. No, no tiene nada que ver. De hecho, hasta las propias capacidades o las propias facilidades que yo tenía para alimentarme, hacer deporte, descansar, estar más tranquilo, estar más feliz,
han ido modificándose en estos 4 años, principalmente por el tema de las guardias. Dicho esto, espero que entendáis un poco mejor cómo funciona el sistema de guardias de nuestro país. Si tenéis más dudas al respecto, pues bueno, podéis ponerlo por aquí, por la cajita de comentarios, e intentaré responderos lo antes posible. Y por supuesto, a mí me encantaría abolir sinceramente el sistema de guardia, a mí me encantaría denunciar todas y cada una de las irregularidades que se terminan cometiendo por el hecho de ejercer 24 horas de trabajo, pero volvemos a lo mismo, sigo dependiendo de tener un salario digno, con lo cual dependo de las guardias, y más como médico interno residente que me obligan a hacer guardias por cojones, porque se supone que eso ayuda, complementa y mejora mi formación. Y punto 2, ¿me importaría tener que hacer turnos de 12 horas a cambio de tener que ir más veces al hospital o más veces al centro de salud? Sinceramente, no. Porque prefiero ir más veces y estar más descansado y hacer las cosas en condiciones que estar mal, que no dar una atención de calidad, que llegar frustrado, cansado, reventado, quemado a mi casa, y por supuesto que cuando llevo 17 horas trabajando no es que me salga la amabilidad y no es que tenga muchas ganas de atender en las mejores condiciones posibles, porque no estoy en condiciones de ofertar ese tipo de servicio. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like. Sé que ha sido un poquito largo, pero bueno, era interesante contar estas cosas con profundidad. Dejadlo en un comentario si tenéis alguna duda, como os he dicho, y nos vemos en otro momento, nos vemos en otra ocasión, y como digo siempre, hasta entonces, a seguir cuidándose. Chao, chao.